Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Neurohistoria. Seguramente has escuchado hablar del más grande campo de concentración y exterminio que los nazis construyeron al sur de Polonia. Auschwitz-Birkenau. Este campo de concentración y exterminio no solo era una prisión para trabajos forzados como fue al principio, rápidamente se convirtió en un infierno con muros de alambre de púas electrificados, rodeado de torres de vigilancia y soldados armados con órdenes de disparar a matar. La idea de escapar parecía imposible, pero algunos lo lograron. Hoy te contaré uno de los escapes más audaces, el primer escape de Auschwitz. Uno de los que desafiaron la muerte y expusieron al mundo el horror del Holocausto. El primer escape de Auschwitz fue hecho por Tadeusz Białowski, un humilde zapatero de Polonia que se convirtió en la primera persona en lograr escapar de ese infierno del horror. Transcurría el 14 de junio de 1940, Polonia estaba devastada. Había sido invadida por el ejército nazi por el poniente y por las tropas soviéticas por el este, cuando arribó a Auschwitz el primer tren de muchos que llegarían más tarde y durante más de 4 años, cargados con cientos de miles de judíos que estaban siendo confinados en guetos en Polonia y por toda la Europa ocupada por los nazis. Este primer tren procedente de Tarnow llegó con 728 prisioneros polacos, la mayoría hombres jóvenes, que fueron arrestados, engañados, y salieron con la esperanza de que tal vez pronto terminara la guerra o encontrar alguna oportunidad cerca de Oswiecim, al sur de Polonia, pero al llegar todo se convirtió en miedo y desesperación. Inmediatamente fueron hechos prisioneros y encarcelados en unos barracones que los estaban esperando para vivir ahí lo que serían sus peores pesadillas, obligados a realizar trabajos forzados. En ese tren viajaban algunos de nuestros primeros héroes de quienes contaremos después sus historias, pero en esta ocasión nuestro primer personaje es Tadeusz Białowski, un hombre de 26 años. Al llegar le fue asignado el bloc número 4, marcado con el número 220, y ese sería ahora su nombre, ya que al llegar a Auschwitz todos los prisioneros perdían su identidad, sus nombres, para convertirse solo en números. Para cuando llegaron a esta prisión de trabajo, algunos barracones ya estaban habitados por 31 prisioneros procedentes de Alemania, eran criminales alemanes enemigos del régimen nazi y pronto se convertirían en los primeros capos de Auschwitz. Todavía no cumplía el mes y aprovechando debilidades en las medidas de control de entradas y salidas del campo, Tadeusz Białowski escapó por la puerta principal vestido de civil un 6 de julio con la ayuda de 5 trabajadores civiles polacos empleados de una empresa alemana en Auschwitz, Bolesław, bis. Emil Kowalowski, Stanisław Mrzyglov, Józef Musinski y Józef Patek. 4 de ellos pertenecían a la Unión de Combate Armado, una organización de resistencia llamada Związek Walki Zbrojnej de los Trabajadores. De estos audaces hombres Tadeusz Wojciechowski recibió además de la ropa de civil, comida y dinero. Por la tarde al descubrir la fuga, los guardias nazis como castigo pasaron lista durante 20 horas, desde las 6 de la tarde del mismo día del escape hasta las 2 de la tarde del siguiente día, 1.311 prisioneros fueron formados en filas, azotados, golpeados y pateados, permaneciendo de pie toda la noche. La primera muerte en Auschwitz ocurrió cuando el prisionero David Wąsiewski, quien padecía una enfermedad avanzada, se desplomó y murió por el cansancio de haber permanecido de pie por tanto tiempo. Se seleccionaron 10 prisioneros para ser castigados, pero 2 días más tarde, el 8 de julio, los 5 colaboradores de Wojciechowski fueron descubiertos, arrestados y encarcelados en Auschwitz tomando 5 puestos de los 10 seleccionados. Como excepción a este caso, otro prisionero llamado Eugeniusz Sechka recibió el mismo castigo, tras el hallazgo de una carta suya en uno de los trabajadores civiles. La pena de muerte fue sustituida por flagelación y encarcelamiento. De los 5 trabajadores civiles polacos, solo Bolesław Bis sobrevivió a la guerra y lo convirtió en testigo de estos acontecimientos, los cuales contaría más tarde y quedarían como actos heroicos e históricos. Después de este primer escape, las medidas de seguridad se hicieron más rígidas y la pena era la muerte junto con castigos más severos a otros 10 prisioneros o a sus familias. Pero, ¿qué pasó con Tadeusz Wojciechowski? Tras escapar, pasó más de un año escondido en su ciudad natal, Kolašice, al sureste de Polonia, donde permaneció en silencio por temor a ser descubierto. No había posibilidades de dar a conocer al mundo lo que se estaba viviendo en ese campo de concentración, porque estaban rodeados de nazis y la traición no era difícil de que sucediera por las amenazas de los invasores. Pero su silencio no le bastó, la suerte cambió un año más tarde, los nazis lograron rastrearlo, fue localizado, arrestado y encarcelado en la cárcel de Haslo, donde fue fusilado en otoño de 1941. Después de Wojciechowski, según el historiador polaco Henryk Sujewocki, al menos 802 prisioneros, 757 hombres y 45 mujeres, intentaron escapar del campo. Solo 144 tuvieron éxito, 327 fueron capturados y se desconoce el destino de los otros 331 prisioneros. ¿Lograrían tener éxito o sucedió lo mismo que Wojciechowski?
Otras fuentes citan 928 intentos de escapes. Con este desafiante primer escape de Auschwitz, iniciamos nuestro recorrido de las increíbles fugas que siguieron sucediendo, unas que llenan de asombro por su maestría, otras por amores imposibles, todas dignas de documentales épicos, por la astucia, coraje y valor con el que fueron planeados, realizados y que seguiremos viendo en nuestros siguientes videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo gran escape de Auschwitz.